En la Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344 podés pagar impuestos municipales de Corrientes Capital y Paso de la Patria, Policía Caminera de la provincia del Chaco, DEPEC, Aguas de Corrientes, Invico, Cablevisión, Guardián Electrónico, Claro, por medio de Vapro, medios de pago Sociedad Anónima, Telecom, Personal, Telefónica, Movistar, AFIP, Tarjeta Naranja, Banco Hipotecario, Tarjeta Visa del Banco Hipotecario y municipalidades de la provincia de Buenos Aires, entre otros. Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344. Expediente número 696C del 2015, concejal López de Simón y Juan José. Proyecto de declaración de interés del Honorable Consejo Deliberante el día 11 de septiembre, donde se conmemora el 127 aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y la celebración del Día del Maestro. Concejal López. Sí, gracias, señor presidente. El propósito de este proyecto es el de homenajear al maestro de los maestros, Domingo Faustino Sarmiento, y en la conmemoración del 127º aniversario de su deceso, y en virtud del cual y en su honor se conmemora todos los años el Día del Maestro. Domingo Sarmiento, que falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay y que había nacido en la ciudad de San Juan, es uno de los personajes polifacéticos. Es una equivocación lo que dice, lamentable por cierto. Es uno de los personajes de la historia polifacéticos y más ricos desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, que nos ha legado no solo un sistema educativo modelo para América Latina, sino también a quien le debemos innumerables acciones en pos de lo que fue la construcción del Estado moderno, del Estado argentino. Sarmiento ha sido un polifacético personaje de la historia porque ha tenido intervención en distintos aspectos de la vida ciudadana. Por supuesto que se destaca la educación como uno de sus principales aportes, y por ello, en su homenaje y en su honor, rendimos homenaje a los maestros. No solo en la Argentina, sino también la Convención Panamericana ha destacado este día para que se celebre el Día del Maestro. Y es reconocido también incluso en los Estados Unidos, donde, como se sabe, en la ciudad de Boston, en la ciudad de Washington y en varias ciudades más de Estados Unidos existen estatuas que conmemoran su accionar. Yo quiero destacar además que Sarmiento, además de tener una visión que podría ser casi comparable con la actualidad por su visión de futuro que en aquel momento tuvo, Sarmiento ha sido impulsor, además, como dijimos, del sistema educativo, de lo que después se transformó en la Ley 1420 en tiempos del gobierno de Roca. Ha sido impulsor también de la ciencia, de la tecnología, de contribuir a que una verdadera inclusión solamente podía ser posible a través de la educación. Y por ello sus mejores esfuerzos, como por ejemplo instaurando el primer censo de la República Argentina, en donde en el año 1869 se constataba que el 70% de la población de aquel entonces era rural y un 71% de esa población, 8% de inmigrantes, y un 71% de esa población era analfabeta, lo cual demuestra la cíclope tarea que tuvo que llevar adelante y en la que se preocupó fundando escuelas a lo largo de toda la República
por ejemplo, las escuelas normales, los colegios nacionales, entre los cuales se encuentran de la ciudad de Corrientes, que con su ministro Avellaneda es muy conocida la anécdota, porque creo que la hemos reseñado también en ocasión de la fundación del Colegio Nacional. Pero ha hecho su esfuerzo tratando de concebir un país moderno, no solamente a partir de la educación, sino también, por ejemplo, tendiendo redes del telégrafo. El telégrafo, al finalizar la presidencia de Sarmiento, había un tendido de 5.000 kilómetros en los cuales el telégrafo había sido instaurado. Y para lo que aquel tiempo, al momento de inaugurarse la primer comunicación con Europa a través del telégrafo, señalaba Sarmiento que la humanidad se convertía en una familia y casi como en un barrio. Así lo dijo, adelantándose a lo que sería Internet, o lo que hoy se denomina como la aldea global. Ese era Sarmiento con la visión de futuro. También, por supuesto, intervino en las ciencias. Fue el que instauró el servicio meteorológico, fue el que apoyó a un gran naturalista como fue Florentino Ameghino, creó la escuela del Colegio Militar y la Escuela Naval, dotándola de profesionalismo, y en definitiva fue el gran constructor del Estado moderno, uno de los que integró las presidencias conocidas como históricas en la República Argentina. Impulsó decididamente también herramientas que hacían a la necesidad de contener a la inmigración, y por eso impulsó el Código Civil argentino, con quien fue su ministro, Dalmacio Vélez Arfield. Ese Código Civil argentino a quien él le pidió al Congreso que aprueben a libro cerrado, pero con el corazón en la mano, sabiendo que la República necesitaba de una herramienta que consolidara una política inmigratoria y que contribuyera a engrandecer la nación. En la educación es conocido que contrató 61 maestros de Boston para que pudieran desplegar aquí en la Argentina sus conocimientos y enriquecer a la escuela pública. Luchó por la escuela pública, aquella que iba a igualar, aquella que iba a permitir el progreso, aquella por la que además instauró que todas las herencias vacantes fueran destinadas a la escuela pública, fueran destinadas al Ministerio de Educación para la construcción de escuelas públicas. Bajo su presidencia se construyeron más de 2.000 escuelas primarias, y también impulsó hasta la educación privada, pero por supuesto nada comparable con la educación pública. Así que le debemos a Sarmiento probablemente el sistema educativo que después años después consolidó la República Argentina, pero hoy lo recordamos como un estadista con visión de futuro, y lo recordamos también porque necesitamos recuperar la escuela pública, instruyendo, dando capacitación a los docentes, y también entendiendo que el futuro va a pasar, como lo dicen los especialistas, por quienes tengan conocimiento y quienes no lo tengan. Y acá es donde conectamos al pasado de Sarmiento con el futuro y el presente por el que transitamos. Hoy la sociedad del siglo XXI señala que los países que prosperan son aquellos que tienen acceso al conocimiento y por lo tanto que pueden darle a su población la posibilidad de tener los mejores empleos. Y quienes no puedan alcanzar ese conocimiento no van a poder tener la posibilidad de contar con ingresos dignos que le permitan superarse y que le permitan realizarse como personas. Por lo tanto, en esa encrucijada nos encontramos hoy. Miremos la grandeza de Sarmiento, valoricemos sus ideales, impulsemos la escuela pública, démosle las herramientas que se necesitan para que el futuro de los argentinos, sobre todo la niñez y la adolescencia, puedan tener una escuela pública de excelencia como la que empezó a transitar el modelo de Sarmiento. Una cosa más del polifacético Sarmiento.
¿saben qué? También le debemos, según una anécdota, que se haya impulsado el fútbol en la Argentina. Sí. Cuenta la anécdota que Alexander Hamilton, que era rector del High School English, le pidió a Sarmiento autorización para enseñarle a sus alumnos a jugar al fútbol. Y entonces Sarmiento dice que le contestó: que aprendan, mi amigo, a las patadas, pero que aprendan. Así que al genio de Sarmiento también parece que le debemos el fútbol argentino. Y sin entrar a hablar ahora de ese tema, como me está señalando el secretario, porque probablemente a algunos no les guste, pero bueno, señor presidente, me refiero al Club River Plate, que me está haciendo la banda, por eso estoy señalando y para que se entienda. Señor presidente, entonces, quiero con este proyecto homenajear a Domingo Faustino Sarmiento y a todos los maestros en su día, a quienes les debemos que todos nosotros y muchos más podamos estar cumpliendo función y sobre todo tengamos la posibilidad de ser ciudadanos que contribuyan a la realización y engrandecimiento de la patria. Muchas gracias, señor presidente. A consideración, aprobado. Concejal, ¿tú? Sí, señor presidente, de acuerdo a lo que dice el reglamento para la incorporación del expediente número 48P de 2015. Por prosecretaría se leerá. Señor presidente, sí, voy a solicitar apartarme del reglamento que Sí, correcto. incorporar el expediente 48P del 2015, 49P del 2015 y 80S del 2015. Que por prosecretaría se Claro, que leerá. se le da Carácter. Expediente 48P del 2015, Presidencia del Honorable Consejo Deliberante, licenciado La Provita Taliba. Eleva proyecto de resolución. Establecer como lugar y fecha de realización de una de las sesiones del Consejo Itinerante en el barrio Altana el día 8 de octubre del corriente año. Expediente 49P del 2015, Presidencia del Honorable Consejo Deliberante, licenciado La Provita Taliba, eleva proyecto de resolución. Establecer readecuación de conceptos fijados en los términos de la ordenanza número 6317. Expediente número 80S del 2015, Secretario de Administración y Despacho, Dr. Durán Oscar Alejandro, eleva nota solicitando informe a la Auditoría Administrativa Contable de la Ley número 24.686. A consideración, el ingreso de los expedientes. Aprobado. Sí, señor presidente, para que poner a consideración los expedientes en su conjunto. A consideración la moción del concejal Etú. Aprobado. Se aprueban los tres proyectos. Concejal Salinas. Solicito la incorporación del expediente 706-C. Por prosecretaría se leerá la carácter. Expediente número 706C del 2015, concejal Salinas José. Eleva proyecto de declaración. De interés del Honorable Consejo Deliberante, la 15ª Fiesta de Educación Física con niños y adolescentes con discapacidades a realizarse el 15 de septiembre del 2015 a las 9 horas en el Club de Regatas Corrientes. Concejal Salinas. Perdón, a consideración el ingreso del expediente. Aprobado. Concejal Salinas. Sí, brevemente, señor presidente, para fundamentar este proyecto de declaración. Este año es el año número 15, como lo dice ahí, de esta fiesta de la educación física, que dentro de este marco de nuevo que se le ha dado al tema de la discapacidad y ver en las personas, niños, jóvenes, etcétera, con discapacidad como un ser que tiene, por supuesto, total plenitud de derechos, en igualdad de derechos con los demás. En este marco se realizan este tipo de actividades de forma conjunta, se le invita a otras instituciones para que realicen
actividades integradoras junto con estos niños especiales que son educados en escuelas especiales. Da también por casualidad que este año el Centro CADIA, que es el dependiente de la Dirección General de Coordinación de Políticas para las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Ciudad de Corrientes, fue por sorteo elegido como organizador de este evento. Y el lema este año es actividad física y participación, un camino hacia la inclusión. Están invitados también instituciones de otras ciudades y también de provincias vecinas para este evento. Así que es una oportunidad para ver, para disfrutar realmente de un espectáculo y acompañar a niños y jóvenes con discapacidad que se van a integrar con otros niños y jóvenes también que no tengan discapacidad, para lograr de esta manera demostrar que es posible la integración y la adaptación de estos niños y jóvenes en plenos derechos, en plenitud de igualdad, como lo dice la Constitución y también como reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nada más, señor presidente. A consideración, aprobado. Expedientes con despacho de comisión. Concejal, es tú. Sí, señor presidente, de acuerdo con la labor parlamentaria para tratar en conjunto los despachos de comisión, con excepción del número 24, 25, 26 y 27. A consideración, aprobado. Concejal, es tú. Sí, señor presidente, para que se ponga en consideración los expedientes con despacho de comisión, con excepción de los ya nombrados. A consideración, aprobado. Expediente número. Concejal, es tú. Sí, señor presidente, para solicitar que los expedientes 25, 26 y 27 del despacho de comisión sean girados a la Comisión de Hacienda. Por supuesto, su conjunto. A consideración, aprobado. Expediente número 640C del 2015, concejal López de Simón y Juan José, eleva proyecto de ordenanza. Establecer que el árbol representativo de la ciudad de Corrientes, Alapacho rosado, Androanthus pipertiginosus, e instrumentos en los medios necesarios a fin de que cada espacio verde de nuestra ciudad cuente con un ejemplar del Alapacho rosado. La Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconseja sanción favorable al proyecto de ordenanza. Instituir al Alapacho en todas sus variedades, rosado, blanco y amarillo, como árbol representativo de la ciudad de Corrientes. Concejal López Simoni. Gracias, señor presidente. Bueno, nos encontramos en esta instancia con el tratamiento de este proyecto que hemos analizado en comisión, que ha tenido despacho favorable y que tiene que ver con un aspecto que hace a la atención, y voy a leer una parte del preámbulo de la Carta Orgánica de la Ciudad de Corrientes, que entre otras cuestiones establece proteger el sistema ecológico y valorizar la cultura y las tradiciones autóctonas. Esto es como un mandato del preámbulo de nuestra Carta Orgánica. En ese marco, entonces, propiciamos la sanción de este proyecto que declare como árbol representativo de la ciudad de Corrientes al Alapacho en sus distintas variedades. Por estos días, y cuando estábamos tratando en comisión, he recibido una comunicación de la señora Kelly Esquifo, que es hija de Higinio Primo Esquifo, que según me contara, había sido quien sembró los lapachos en la costanera General San Martín en el año 1951, y que se plantaron alrededor de 500 ejemplares en la costanera, que probablemente son estos de los que hoy podemos disfrutar, sobre todo en este tiempo, cuando están absolutamente florecidos y que pintan
la postal de la ciudad de Corrientes. Y es por eso que nosotros propiciamos la sanción de este proyecto. Pero quería decir esto, que el señor Esquifo había sido también un antecesor acá de nuestro colega concejal Solís, porque había sido director de parques y paseos de aquel tiempo, y que se había preocupado no solo por esta especie, sino también habían plantado distintas especies autóctonas, entre las cuales estaban también los chivatos, pero que indudablemente lo que hoy mejor representa a la ciudad de Corrientes como una postal, como dijimos, es el lapacho, que bajando desde el puente uno puede observar su belleza, o transitando por la costanera como ahora, cuando incluso se ven alfombra de flores en las veredas. Cualquiera que transite esta ciudad queda absolutamente impactado cuando ve el árbol del lapacho en esta época. Y sin ninguna duda que si se le preguntara a un turista qué es lo que mejor representa la ciudad o cuáles son los íconos representativos de la ciudad, señalarían al lapacho conjuntamente con el río Paraná y el puente, allí que en conjunto son la mejor postal de nuestra ciudad. Propiciamos entonces que esto también se agregue a lo que, como señalábamos en la sesión anterior, sea que cada 29 de agosto, Día del Árbol, también el municipio en actos se dedique a difundir y a plantar esta especie en los paseos, en plazas y en los lugares públicos, para enriquecerlo no solo con el lapacho rosado, como dijimos, sino también con las otras variedades. Tiempo atrás habíamos aprobado la canción oficial de la ciudad, que es hoy Corrientes Soñadora. Esta misma canción en sus versos señala a los lapachos como una de los íconos de esta ciudad, incluso diciendo a los que el poeta más de una vez cantó. Por lo tanto, señor presidente, propongo a consideración este proyecto y solicito el acompañamiento del cuerpo para instituir al lapacho en todas sus variedades como árbol representativo de la ciudad, y de esta manera también darle a nuestra querida ciudad de Corrientes un ícono que todos conocemos muy bien y que tantas alegrías también provocan a nuestros visitantes. Eso es todo, muchas gracias. A consideración el proyecto, concejal Solís. Yo quiero, si me puede dar la palabra, señor. ¿Cómo no? Nada más que coincidir con todo con el concejal de Simoni. Me parece una buena apreciación, porque la dirección, hasta el día lunes que yo venía conduciéndolo, tenía claro cuál era el tipo de plantación que se tenía que llevar a cabo en la ciudad. Lo dije anteriormente que el día 12 de septiembre se va a estar plantando con una entidad religiosa en la Costanera Azul, 48 árboles de lapacho. Así que un poco abonando a lo que él dice y apoyando por supuesto esta moción, también quiero agregarle lo que estaba manifestando el concejal de Simoni, que era lapacho, flor y naranja. Así que está bien, perfecto, gracias señor presidente. A consideración entonces el proyecto, aprobado su ordenanza. Expedientes con despacho de archivo. Concejal, ¿y tú? Sí. Para solicitar el acompañamiento del cuerpo estatal en conjunto de los despachos de archivo. A consideración, aprobado. Para que se ponga en consideración los despachos de archivo, señor presidente. A consideración, aprobado. Concejal Molina. Señor presidente. Sí, señor presidente, anteriormente hemos girado el expediente 25, 26, 27 a la Comisión de Hacienda para solicitar que en vez de ser girado a estas comisiones sean giradas a la Comisión de Legislación. A consideración, aprobado. Los expedientes de control de gestión se reservan a la Secretaría 71 y posteriormente se
al concejal López Simoni a arriar el pabellón nacional, al concejal Romero arriar el pabellón de la provincia y al concejal Pérez arriar el pabellón de la ciudad. Repito al concejal Francisco Solís acompañar al concejal López Simoni a arriar el pabellón de la nación. ¿Me quieres hablar de bicicletas más? No ha habido más que levantar.